Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre los sistemas gestores de bases de datos o sistemas de administración de base de datos. También se los conoce como DBMS o Database Management Systems, los cuales consisten en una colección de datos interrelacionados y conjunto de programas para acceder a esos datos. Existen diferentes herramientas que nos permiten administrar las bases de datos. Propiamente el sistema, digamos, de interfaz, el cual puede ser una parte o un software completo que nos ayude a conectarnos a una base de datos que está remotamente, por ejemplo. Luego tenemos propiamente el servidor en donde se ejecuta la base de datos. Hay software también que traen la interfaz y el servidor en conjunto, y a todos estos software se le llaman sistemas gestores de bases de datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene la información acerca de una empresa determinada o de un caso en específico. Y los sistemas gestores básicamente son las herramientas que nos ayudan a administrarlas de forma correcta. El objetivo primordial de un sistema gestor de bases de datos es proporcionar un entorno que sea a la vez efectivo y eficiente para ser utilizado al extraer y almacenar información de la base de datos. Comúnmente los sistemas gestores de bases de datos son utilizados por un rol específico dentro de los ingenieros en tecnologías de información, que sería el administrador de las bases de datos. Existen diferentes tipos de gestores de bases de datos en el mercado. Existen, por ejemplo, el de Microsoft, que se llama Microsoft SQL Server, es licenciado. Oracle, que también es licenciado. MySQL Server, estamos hablando ahí de software libre. También tiene una versión que se llama MariaDB, que comparten el mismo núcleo. Y PostgreSQL. Al menos de todos estos ejemplos que están acá, todos ellos se pueden administrar utilizando el código Transact. Dice que para hacer una comparación entre lo que son los sistemas de bases de datos o los sistemas gestores de bases de datos y los sistemas de archivos, encontramos algunos inconvenientes con la utilización de la parte de archivos. Por ejemplo, podríamos tener una redundancia no controlada de los datos. Sí, porque cada vez que nosotros tenemos un archivo, bien podríamos copiar y pegarlo en otra carpeta, o hasta en la misma carpeta, simplemente cambiándole un poco el nombre, y esto pues nos haría caer en la parte de que tenemos muchísimos datos redundantes. Tenemos que empezar a fijarnos cuál es la última versión, y ya cuando tenemos dos versiones podríamos caer en problemas de actualizar versiones en un archivo y luego tratar de actualizar también otro archivo y tener versiones distintas completamente de los archivos, que ya nos hacen entrar en un problema, un conflicto sobre la integridad de los datos. Ya no sabemos cuál es real y cuál es el último. ¿Ok? Las modificaciones de los archivos pueden generar inconsistencias como esas que les explicaba, y errores indeseables también. Cada nueva consulta requiere la construcción de un nuevo programa. Así se da una pérdida de tiempo en la programación de cada nueva solicitud. El proceso de modificación de programas existente es muy costoso también. La utilización de un sistema gestor de bases de datos tiene las siguientes características. La consulta a la base de datos se puede hacer de forma directa, o sea, se accede directamente a los datos específicos. Diferentes usuarios pueden tener acceso a la base de datos de forma simultánea, o sea, no tenemos que esperar a que una persona desocupe el archivo para que otra persona pueda acceder, sino que ambos pueden estar haciendo consultas al mismo tiempo y la integridad de la información se va a mantener aún así. La redundancia de datos se reduce. Esto quiere decir que ya no vamos a tener versiones de un archivo distinto, sino que siempre va a ser la versión única, que es el acceso centralizado que está en el sistema gestor de base de datos. Con un buen diseño se minimizan las inconsistencias, o sea, esos problemas de que teníamos ramificación de la información y diferentes versiones ya no va
a existir dentro de un sistema gestor de base de datos siempre que tengamos un buen diseño. Y eso es parte de los problemas, ¿verdad? O las tareas que debe realizar el administrador de la base de datos. El proceso de modificación de programas existentes se reduce considerablemente y se tienen controles centralizados para mantener la seguridad, privacidad e integridad de los datos. O sea, no hay diferentes seguridades para un archivo y para otro, sino que la seguridad es de forma general. Protege e integra a todos los datos de forma conjunta, establece reglas, roles, perfiles para todos de forma general, al igual que la privacidad y la integridad de los datos. Muy importante los controles de concurrencia, que son algunas características que tienen los sistemas gestores de bases de datos. Y esto lo que nos permite es que cuando nosotros tenemos una base de datos en donde existen diferentes funciones o procesos que podría estar realizando hasta una misma persona, se lleve un control específico que permita que los datos no se dañen o no tengamos procesos que no eran correctos. Vámonos al ejemplo de una base de datos de un banco, en donde tenemos acceso por un lado por medio del sistema web y por otro lado también tenemos acceso, por ejemplo, por medio del cajero. Supongamos que tenemos $1 en el banco. Entonces una persona se conecta por medio de la página web y va a extraer ese dólar y lo va a pasar a otra cuenta, pero al mismo tiempo se pone de acuerdo con alguien para que se lleve su tarjeta del cajero y al mismo tiempo exactamente los dos le dan retirar y presionan el botón de retirar los dos al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar con esto? Ok, la base de datos va a recibir las dos instrucciones, pero ella va a decidir quién llegó de primero, de forma que quien haya llegado de primero, siempre ella va a decir que alguien llegó de primero. Ok, no puede ejecutar o no va a ejecutar dos instrucciones sobre un mismo registro de la base de datos al mismo tiempo. Él va a decir, ok, usted llegó de primero, aunque hayan llegado casi exactamente igual, y entonces va a ejecutar ese proceso si viene con todos los datos correctos y va a permitir, por ejemplo, la transferencia del dinero vía web. Ok, y ahora viene la siguiente instrucción, que es la del cajero. Entonces, como ya comprueba que no puede porque ya el dólar fue extraído de la cuenta, entonces le envía una respuesta negativa al cajero. Y de esta forma hace el control de concurrencia, de forma que un mismo registro no va a ser modificado por dos procesos distintos al mismo tiempo, sino que él lo va a bloquear para que este tipo de errores e inconsistencias no sucedan. Dice que por la definición misma una base de datos debe en cualquier momento estar disponible para que varios usuarios autorizados puedan acceder a la base de datos de forma simultánea. Entonces, como les decía, pueden acceder distintos procesos a la misma base de datos y hasta podría ser al mismo registro, como el ejemplo que les estaba comentando. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si dos usuarios se interesan simultáneamente al mismo registro? Bueno, lo acabamos de explicar. En estos casos llamados conflicto, del sistema administrador de base de datos debe disponer de un mecanismo que permita arbitrar estas situaciones. Entonces él decide, como les decía, quién entró de primero, quién entró de segundo. Entonces con el primero bloqueo ese registro, hago la función, la realizo de forma completa, la información queda íntegra y luego atiendo al siguiente proceso que venía también precisamente al mismo registro, manteniendo siempre la integridad de la información. Otro de los puntos muy importantes o objetivos de los sistemas gestores de bases de datos es ofrecernos seguridad. Debe brindar mecanismos que permitan la confidencialidad de la información, o sea, a pesar de que en una misma base de datos esté la información de muchas personas del banco con muchos usuarios, contraseñas, información confidencial, cada uno debe acceder únicamente a lo que le compete, de forma que no pueda acceder a los demás ni mucho menos modificar datos tan importantes como lo son el dinero de las otras personas, por medio de controles como login y password y otro montón de controles más que se establecen para acceder a los diferentes registros personales. Esto permite que solo las personas que conocen estas contraseñas o tengan estos medios de acceso puedan ingresar a la parte de la base de datos que se considera como confidencial.
Existen otras técnicas que permiten garantizar la confidencialidad de los datos de una base de datos. Una de estas es el encriptamiento, que consiste en traducir los datos en un criptograma por medio de un código. Así solo el que posea este código puede interpretar los datos. Existen diferentes niveles también de encriptación, y la encriptación en la actualidad es un proceso muy normal, siempre se utiliza al menos para las contraseñas, y también otro tipo de datos se encriptan, ¿verdad? Hay diferentes niveles de seguridad y siempre se busca que la información esté lo más seguro posible. Otro punto muy importante es la integridad, y el sistema administrador de base de datos o gestor de base de datos debe brindar la posibilidad de definir reglas de integridad. ¿Qué es íntegro dentro del modelo de mi negocio? Y eso depende de cada negocio, ¿verdad? Y es distinto. Que ayude a la verificación semántica y sintáctica, o sea, no solo es que haya un dato ahí, sino que ese dato sea correcto. Por ejemplo, no vamos a guardar en un campo en donde se espera que esté el dato de la edad, por ejemplo, una M o una F, que significaría más bien para el campo género, que sería masculino o femenino, ¿verdad? Debe ser semántico y sintáctico los datos que están guardados, no solo digamos un dato íntegro. Por ejemplo, una regla de integridad podría ser una relación empleado, que el salario de los empleados siempre sea superior a 250,000 colones, o reglas como las que les mostraba antes, ¿verdad? O que no tengamos un dato menor a esto, un dato menor a lo otro. Por ejemplo, si vamos a guardar una edad, no podemos tener una edad menor que 1 o menor que 0. Si estamos hablando de personas, por ejemplo, adultas que van a retirar una cédula, ¿verdad? No esperamos tampoco edades menores de 18. No esperamos tampoco edades mayores a, no sé, 150 años tal vez, ¿verdad? O no esperamos tampoco datos en decimal. Reglas de este tipo que nos permitan que los datos que se guardan sean íntegros y válidos al mismo tiempo, con contenido semántico y sintáctico. Y otra parte importante de las reglas de integridad es, por ejemplo, tipo de entidad, de dominio y de referencia, que pueden ser implementados con el lenguaje de consulta de algunas versiones recientes de productos relacionales. Aquí empezamos a hablar sobre la parte de entidad relación, que es el modelo de bases de datos que más se utiliza en la actualidad, además también de los modelos orientados a la parte de objetos. Pero aquí empezamos a hablar la parte relacional, que es uno de los siguientes temas que vamos a estar estudiando también. Muy importante, los sistemas gestores de bases de datos deben ofrecerme un mecanismo de recuperación luego de una falla. Por ejemplo, si al estar procesando una transferencia de fondos de una cuenta corriente a otra ocurre un fallo luego de realizar el débito de una cuenta, pero sin realizar la acreditación en la otra cuenta, el sistema administrador de base de datos debe garantizar que la base de datos no quede con un estado inconsistente. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace la base de datos? Sucede lo siguiente. Si vamos a hacer una transferencia de un dinero, entonces él hace lo siguiente: hace una copia del registro que va a modificar, ¿ok? Y no modifica el registro original. El registro original lo deja ahí intacto. Entonces él toma esta copia y hace el proceso, comienza el proceso de transferencia de datos. Si durante este proceso de transferencia de datos algo sucedió, se cayó la conexión a la base de datos remota, se fue la electricidad, se apagó el servidor, cualquier cosa, tantas cosas que pueden suceder, entonces cuando el sistema gestor de base de datos vuelva a encender y se vuelva a encender el sistema, él va a decir: ok, hay un registro que de por sí el original está intacto y había una copia que estaba en proceso de modificación. Bueno, ok, eliminemos esa copia que no se pudo completar y el original de por sí ni siquiera lo habíamos tocado, entonces los datos están intactos. Estos son, por ejemplo, algunas de las técnicas que utiliza para la recuperación luego de una falla, ¿verdad? Hasta que todo el proceso no haya sido completado de forma correcta, no se toma entonces esa copia y se pasa al original, ¿ok? Para que si sucede algo durante ese proceso, siempre tengamos el original intacto. Por eso se debe manejar las transacciones como una ejecución atómica, es decir, se realiza
toda la transacción completa o no se realiza del todo. Como les decía, ¿verdad? Siempre trabajamos con una copia para que entonces comenzamos a modificar esa copia y si se realizó toda de forma completa, le caemos encima al original. Y si algo pasó, entonces no se realiza toda por completo, borrando todo el trabajo de una transacción luego que un usuario haya podido hacer algún cambio, si ésta aún no ha llegado a su punto de validación. Bien, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias, saludos.